La Feria del Libro de los Palacios y Villafranca vivió ayer su primera jornada. Por la tarde, en la Plaza de Andalucía, tuvo lugar la presentación de la última novela del escritor, dramaturgo y docente sevillano Antonio Puente Mayor, finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012 por su obra Nazarenos de Caramelo. El autor de casi una treintena de obras habló de su última novela, El pintor de los muertos, de la editorial Algaida. Para ello contó con la presencia de su amigo, el palaciego Braulio Vázquez, director en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y durante 16 años archivero en el Archivo General de Indias. Primero como actor y director de teatro, luego como un escritor que se ha acercado a todos los palos, que ha escrito novela juvenil. Una de ellas la presenté, la de la Nao Victoria, efectivamente, que nos acercó a un estilo que yo creía ya olvidado, que era el Elige tu propia aventura. Ha escrito una obra de mucho éxito como Nazareno de Caramelo, que ha acercado a los peques pues la Semana Santa sevillana, sobre todo. Ha escrito, ya digo, novelas centradas en personajes históricos como Santa Teresa de Ávila. Y ahora pues nos sorprende en el año del cuarto centenario del nacimiento de Valdés Leal con una novela que además ha compaginado con la presentación de un documental que también ha vuelto a cruzar nuestros caminos, porque resulta que hace pocos meses estuvo en el Archivo Histórico Provincial que dirijo, en el de Sevilla, pues grabando unas imágenes de documento en lo que aparecía la firma de Valdés Leal. El pintor de los muertos es un thriller ambientado en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Sevilla luchaba por recuperarse de la terrible epidemia que diezmó su población. Un escenario lúgubre y a la vez fascinante, en el que la religión y el arte, la miseria y la opulencia, el pecado y la virtud compartían espacio, y donde el talento de Valdés Leal posibilitó la creación de dos obras maestras, los jeroglíficos de las postrimerías. Valdés Leal va a acompañar a un pesquisidor que era un poco pues el detective de la época, puesto por la Inquisición, y van a dedicarse a averiguar quién ha asesinado, en principio, a un cadáver al principio de la novela. Después va a haber más, pero vamos a hablar primero de uno. El barrio de San Lorenzo, que seguro lo conocéis todos, uno de los barrios más bonitos, con más solera de Sevilla. El personaje se llama Pietro Bucarelli, o Bertorelli, mejor dicho. Bucarelli es el personaje real donde yo me he inspirado, él era Luigi Bucarelli, y el mío se llama Pietro Bertorelli, que es el... He querido cambiar el nombre, digo, a ver si va algún descendiente, algún familiar que se va a molestar, ¿no? Por eso de haberlo matado en la novela. Pero en todo caso, bueno, es un palacio que existe en Sevilla Real, es de los palacios del siglo de oro que tenemos en Sevilla más importante. Hoy día es un hotel. Y bueno, pues allí, en ese espacio es donde ocurre ese crimen que tienen que resolver Valdés Leal y su amigo Ginés de Castroviejo. Y luego nos vamos a la Sevilla del siglo de oro, que a mí me gustaría que dieras unas pinceladas, Braulio, de cómo es la Sevilla de esa época. Bueno, aquí no sé si se aprecia, pero yo lo digo, bueno, sabemos, hemos estado en Sevilla, sabemos cómo es, el casco histórico es enorme. El centro, que llaman el centro era la ciudad, bueno, una de las ciudades más grandes de Europa. Estamos hablando que a principios del siglo XVII podría tener pues entre 150 y 200.000 habitantes. Eso era una barbaridad para la época, una barbaridad. Creo que más que Londres y París, si no me equivoco, en aquella época. Podía haber 3 ciudades en Europa igual que Sevilla. Va a ir perdiendo población precisamente porque en la peste de 1649, bueno, ahí hay discusiones porque siempre es muy difícil calcular cuánta gente murió. Pero entre los estudios que se hacen en los cementerios, excavaciones arqueológicas, los datos de los documentos, de los libros parroquiales, etcétera, se calcula que pudo morir hasta el 50%, la mitad de la población de Sevilla. La climatología obligó a que la siguiente presentación se tuviera que trasladar al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Allí se dieron cita familiares, amigos y vecinos del cantaor palaciego Juan Carmona, conocido por todos como Juanito Distinguido, que presentó su libro 170 años del flamenco en los Palacios y Villafranca, 1851-2021, en el marco de esta feria. Al acto acudieron también personas representativas de la vida social y cultural palaciegas, así como miembros de la corporación municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza. En la presentación, Juan Carmona estuvo acompañado por el periodista palaciego Manuel Soyo,
quien explicó que a este libro de la editorial local Pangea, su autor le ha dedicado más de 30 años de su vida, recabando minuciosamente todos los datos que revela esta obra, la mayoría de ellos procedentes de vivencias propias, conversaciones y relatos orales en los que estuvo presente el que a día de hoy es socio número 1 de la Peña Flamenca El Pozo de las Penas. Hacía falta una exhaustiva historia del flamenco de nuestro pueblo. De este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad, como saben ustedes, siempre hemos escuchado y leído que su geografía, casi natural a decir de los entendidos, se asentaba en esa línea caminera que va de Sevilla a Jerez y de Jerez a Sevilla. Por un lado se suele citar Triana, Alcalá de Guadaira, Lebrija; por otro, los barrios gitanos de Jerez, los puertos de Cádiz. Y cuando preguntamos, y yo lo he hecho muchas veces, porque mi oficio no es otro que preguntar, cuando preguntamos, digo, por la presencia de los palacios y Villafranca en el devenir del mundo flamenco, se nos responde unas veces con cortesía, otras con un poco de displicencia, pero siempre vagamente: sí, es un pueblo bueno en tomate y con buenos cantaores. Esta obra ingente de Juanito Distinguido viene a demostrar la profunda y valiosa raigambre que el flamenco tiene entre nosotros desde al menos la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro querido autor dedica 38 capítulos a la historia de aquellos cantaores, guitarristas, bailadores, hombres y mujeres que destacaron por uno u otro motivo en las expresiones de los hondos, desde aquella familia primitiva conocida como los Modestos, que datan de 1851, hasta la novísima Reyes Carrasco, pasando por esa figura central que entrelaza la esencia flamenca palaciega a través de una guitarra magistral. Me refiero a Manolo Carmona. Juan añade además los perfiles de 3 personas, hoy se diría con finura activistas culturales, que ayudaron a divulgar y a engrandecer este arte tanto en los palacios y Villafranca como en esos territorios que he citado antes e incluso más allá. Ellos son los siempre recordados Paco Cabrera de la Aurora y Manuel Herrera Rodas, a los que se une el periodista y flamencólogo Manolo Curao, que firma el excelente prólogo de este libro. Mediante su diálogo con el periodista palaciego, Juan Carmona explicó que el objetivo de su obra es que no se olvide la biografía de los cantaores con los que creció, con los que tuvo contacto durante muchos años y que suponen el origen del flamenco en la localidad, los primeros de los que se tuvo conocimiento. En el libro se explican las cualidades de estos artistas, que se pretende sean recordados para siempre gracias a esta publicación. Y lo único que quiero es que este libro, que cuando llegue a vuestras manos, les traiga buenos recuerdos. Y yo la intención que he tenido de siempre es que no se olviden jamás, como decía, de los jamases, estos cantaores que tuvimos la ocasión nosotros de escucharlos y estar con ellos, pero que las nuevas generaciones pues no lo escucharon. Así, para que no caigan en el olvido, este libro está para cuando lo lean ustedes, las nuevas generaciones, lo tengan ustedes presente para siempre. Modesto Fabián, padre, que nació en el año 1851, que era abuelo de mi padre y de mi tío Manolo Carmona. Ese es el inicio de este libro y el inicio del cante en los palacios. Más atrás hemos escarbado y no hay. Yo le decía a mi tío y a mi padre, dice, no, a partir de aquí no había quien tocara ni la guitarra ni cantara en aquellos tiempos, no había, simplemente no había. Yo he querido, a mí sí había algunos, porque si hay más en los palacios, pues mejor para los palacios, ¿no? Más cantadores, pero no había posibilidad. Arranca desde Modesto Fabián. Mi abuelo, Antonio Carmona Sánchez, se casa precisamente con la hija de Modesto Fabián, que es mi abuela, que se llama Antonia Fabián Quesada. Esa es mi abuela, que se casa con Antonio Carmona Sánchez. Y ahora resulta que le gustaba tanto a mi abuelo, Carmona le gustaba casi más el flamenco que a los Fabianes. Se da la circunstancia que Fabianes y Carmona se unen. Entonces, y en ese pelotón llegamos nosotros. Aprendí a ir los cantos escuchando los discos que ponía el Huitoma
de Manolo Sollo, que fue mi abuelo. Sí, sí. Para los más jóvenes, Huitoma era el nombre que se le daba al bolao, un aparato de feria también muy popular en aquella época. Y ahí fue donde yo aprendí más o menos los primeros cantes. Yo tenía 6 o 7 años. Yo del Huitoma pues, vivía a 200 metros por ahí, el campillo del Huitoma, pues fíjate. Y de ahí que yo aprendí los primeros cantes de Antonio Sevillano. Y ahí me llegó, qué sé yo. Y luego el encuentro con Juanillo Larva. Después del Sevillano, después salgo allí, entro con Juanillo Larva y me hizo 4, 5, 6 fandangos de ese tipo en el Papincito, que aquello fue terrorífico.